Obtener tu certificado de estudios secundarios. El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas estas inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú y las mayores componentes. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios secundarios? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, Miss. Logran visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar con el tema, ¿sí? Hemos estado trabajando lo que es la literatura, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a hablar de una nueva corriente literaria. A ver, ¿qué es lo que observan aquí en esta imagen? Un doble, una persona. Ya, el doble de una persona. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? La persona está las manos extendidas y la otra Están persona tiene las manos, perdón, los pies rectos y el otro los pies también. Ya. ¿Qué podemos decir a raíz de esa imagen? Hola, Miss. Hay dos hombres. El primer hombre está extendido las piernas y el otro está cerrado las piernas y los brazos, igual que. Ya, muy bien. Más Entonces, claro, vamos un hombre que está desnudo. Ujú. Podemos decir que la historia o del tema que vamos a hablar se centra en el hombre. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces la historia se va a centrar en el hombre, ¿cierto? O va a girar en torno al hombre, ¿sí? A eso nos vamos a referir, el cual vamos a hablar del renacimiento. A ver, ¿qué entendemos por renacimiento? ¿O qué interpretamos de dicha frase o de dicha palabra? ¿Quién me podría decir? ¿Qué interpretamos de ello? ¿Qué les, ¿Qué les viene a la cabeza al hablar de renacimiento? Lo que se les venga a la cabeza, chicos. A ver, ¿qué me puede decir al respecto? De renacer, Miss. Ya, de renacer. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos?
¿Qué más podemos renacer y volver a crecer. decir? Ya, de volver quizás a nacer, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de ello, ¿sí? De este renacimiento, de cómo influyó dentro del desarrollo de la historia de esa época, ¿sí? Dentro de esa época. Si bien es cierto, sabemos que cada movimiento literario va a tener su forma de trabajo, mejor dicho, su metodología, ¿cierto? Su aporte a la humanidad, y se van a centrar en un tema en específico, ¿sí? En un tema en específico. Se van a centrar en ello. ¿Ya? Y el Renacimiento no es ajeno a ello. Recuerden que cada movimiento literario no solamente va a hablar o vamos a hablar de la literatura, sino de sus diferentes aportes en las diferentes artes. ¿Ya? En los diferentes artes. Entonces, ¿qué entendemos? A ver, ¿cuál es el propósito de nuestra clase del día de hoy? Es el de ustedes analicen, ¿sí? Las características que les voy a dar a conocer, ¿sí? Y puedan identificar a los diferentes representantes, ¿ya? Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Y chicos? Ahora, vamos a entender como renacimiento al movimiento cultural, ¿ya? Aquel movimiento cultural que va a ser originario en Europa, ¿ya? En Europa. ¿Pero qué Europa? En Europa occidental, ¿ya? Vamos a hablar de ello. Ahora, ¿en qué época se da este movimiento literario, este movimiento cultural? Es en los siglos XV y XVI. En los siglos XV y XVI se desarrolla el Renacimiento, ¿ya? Ahora, este movimiento literario es un movimiento de transición, como uno de sus compañeros venía comentando en el chat. Ya es un movimiento de transición, pero entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Ya es esta época. ¿Y chicos? Este movimiento es este periodo de transición. ¿Qué quiere decir transición? Que en el momento que llegue o esté apareciendo, ¿sí? Esta edad, ¿no? Va cambiando, porque recuerden que cada época, ¿sí? Cada etapa, cada movimiento literario va a tener sus propios aportes, ¿ya? Sus propios aportes que van a hacer que se pueda diferenciar de los demás, ¿ya? Por eso nos dicen, ¿no? Que es una etapa de transición. No todos los movimientos son iguales, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, entonces recuerden, ¿dónde nace este movimiento literario? En Europa Occidental, que se va a desarrollar durante los siglos XV y XVI, ¿ya? Durante los siglos XV y XVI, ¿ya? Pero también es un periodo de transición ¿entre qué? Entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya, chicos? Los inicios de la Edad Moderna. Hay que tener eso en cuenta. Ahora, ¿dónde se origina o dónde yo puedo decir que el Renacimiento se ha desarrollado? ¿Ya? En sí, el Renacimiento es un movimiento que va a nacer en la ciudad de Florencia, que ¿dónde queda? En Italia, ¿ya? Este movimiento nace en la ciudad de Florencia, en Italia. ¿Chicos?
Ahora, ¿fruto de qué? Fruto del humanismo, Humanismo. ¿ya? Fruto del humanismo. Fruto del humanismo, que ya era un movimiento que se centraba en el ser humano, se estaba centrando en el ser humano, ¿ya? Por eso decimos que es fruto del humanismo. ¿Sí? Entonces, fruto del humanismo nace el Renacimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya se estaba desarrollando o se estaba hablando ya de quién? Del hombre. Ya, el hombre va a ser el ente más importante. ¿Sí? Entonces, aquí se va a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo. ¿Cómo es que se debería de desarrollar, no? Entonces, aquí ya se va a dar o se va a visualizar ello. Y se va a sustituir del teocentrismo, que era, el teocentrismo se centra en lo divino, ¿no? En la creencia divina, ¿sí? Medieval, por el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que si antes estaba su eje principal era, ¿sí? Lo divino, ¿sí? Aquí ya se va a hablar sobre el ser humano, ¿ya? O mejor dicho, lo humano, lo real, ¿ya? Entonces, el Renacimiento nace ¿dónde? Nace en Florencia, fruto del humanismo, que se desarrollaba una concepción del ser humano, del hombre, y la sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo, mejor dicho, lo divino por lo ser, humano por lo real. ¿Ya? Ahora, sus principales exponentes se van a hallar en las artes. ¿Qué quiere decir? Que aquí se va a desarrollar con mayor énfasis los artes, ¿ya? La pintura, la música, la arquitectura, mejor dicho, todas las artes de esta época, ¿sí? Y se va a desarrollar una vuelta, ¿qué? A la antigüedad, ¿ya? Una vuelta a lo antiguo. Y se va a aplicar, ¿sí? A los valores de la cultura grecolatina, ¿no? Vas a ver esos aportes, ya los aportes de la cultura grecolatina, ¿ya? Y a la contemplación libre de la naturaleza, ¿no? Se va a adorar a ello. Para ellos sí era algo normal, ¿sí? ¿Sí? Entonces recuerda, sus exponentes o la mayoría de exponentes de esta época la vamos a encontrar en las artes, ya en sus manifestaciones artísticas. Y la vuelta por la antigüedad, ¿no? Se estaba dejando ya de lado lo que es el ser humano, mejor dicho, se centraban en ello, ¿cierto? Entonces, en los grecolatinos creían en divinidades, ¿no? Ellos, su eje central era eso, las divinidades. Entonces ellos tenían dioses por todo, se podría decir, ¿no? Dios del mar, Dios del aire, Dios de la belleza, ¿sí? Se centra, entonces eso va a ir regresando, ¿no? Entonces por esas costumbres, por los valores que ellos practicaban, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la literatura del Renacimiento? La literatura del Renacimiento va a tener muchos aportes, ¿ya? Porque va a coincidir, ¿sí? Con la invención de la imprenta, por ejemplo, ¿ya? La invención de la imprenta, que va a ser un gran aporte, ¿por qué? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Por qué es un gran aporte?
Chicos, ¿por qué la imprenta o la aparición de la imprenta es un gran aporte de esta época? ¿Mm? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿O quién me podría decir respecto a ello? ¿Nadie? ¿Recuerdan cómo era la literatura antes? ¿O cómo, mejor dicho, con qué características apareció? ¿Cómo es que apareció la literatura en un inicio, chicos? A ver, Dina, Paola. Sí, Miss. Dina, ¿por qué crees que la invención de la imprenta es sumamente importante dentro de esta época? Porque así pudieron extender más su conocimiento. Ya, a ver, porque podrían extender su conocimiento. Sí. ¿Qué más? A ver, Aled, Y me dice, cómo apareció la literatura es que las primeras obras en las que el hombre utiliza la palabra desde un punto de vista estético. ya es algo estético. Creo que era Ya, entre Grecia y Roma y a continuación. ya. A ver, cuando nosotros hablamos la aparición de la literatura del Renacimiento, ¿sí? Es sumamente importante, ¿por qué? Porque sus primeras manifestaciones, ¿sí? Van a surgir, ¿dónde? Surgen en Italia. ¿Qué quiere decir? Que va a estar caracterizados por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina. Entonces, recordemos que o que en un inicio, la cultura, o mejor dicho, el Renacimiento, o la literatura aparece como un movimiento, ¿sí? En base a su oralidad, ¿cierto? Se difundía, ¿sí? De manera oral, que no se llegaba a manifestar en diferentes lugares. ¿Por qué? Por su deficiencia. Entonces, no había se podría decir, donde redactar la literatura o las historias contadas de esa época. No había cómo ni dónde, ¿cierto? Entonces, es ahí como, por eso que decimos que la imprenta es muy importante dentro de esta época, ¿ya? Porque gracias a la imprenta se van a llegar ya a manifestar, ¿sí? Las historias, ¿sí? De esta época. Ya no van a ser difundidas de manera oral con frecuencia, sino de forma escrita,
¿Ya, chicos? Es por eso que es importante. ¿Y en qué año aparece? Aparece en el año de 1450, ya la aparición de la imprenta, y va a ser un giro muy grande para este movimiento. ¿Sí? ¿Me deja entender? Sí, Miss. Sí, mi. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, este es un gran aporte. ¿Ya, chicos? Ahora, al Renacimiento también se le va a conocer con la frase del Dolce Stil Nuevo, que es la frase, es mejor dicho, el término que se usa en italiano, ¿no? Que significa el dulce estilo nuevo, ¿ya? El dulce estilo nuevo. Entonces, ¿qué manifestamos que es el dulce estilo nuevo? Por la forma, ¿sí? En que se están las historias, ¿no? Que lo van a manifestar o lo van a dar a conocer de forma romántica, ¿ya? Pero un ente o una manifestación romántica, pero culta, ¿ya? Entonces, va a tener una lírica amorosa. ¿En qué año? En el siglo II. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son sus representantes? Guido Guinizelli, Guido Cavalcani y Sino de Pistola, quienes van a formar una obra teatral, por ello que es reconocido. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, Miss. Ya, a ver, ¿qué características tiene esta lírica amorosa? Uno, que es la sinceridad y la expresión de los sentimientos. Aquí se va a expresar con sinceridad el, el sentimiento del ser humano. ¿Ya? Ahora, entonces, hay una sinceridad por la expresión de los sentimientos que se va a ir desarrollando, ¿no? Del ser humano. Entonces, aquí va a ser se van a expresar con mucha sinceridad. Ahora, hay un locus amoeus, que es un término literario al cual los renacentistas o los escritores de esta época van a referirse a un lugar idealizado, ¿no? Lleno de seguridad y de tranquilidad. ¿Qué quiere decir? Un terreno bello. Entonces aquí se va a desarrollar la musicalidad con mucha suavidad, con mucha elegancia y una eufonía en la expresión formal, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el formato o en la expresión o en la forma en la cual se expresaban los escritores de esta época, ¿sí? Ahora, un amor por lo concebido como una experiencia trascendental, ¿no? Con
¿sí? Una musicalidad en cuanto al ritmo. ¿Sí? ¿Ya? Una musicalidad en suavidad en cuanto a la escritura y cómo se redactaban los textos de esa época. ¿Ya? Un amor concebido como una experiencia trascendente, ¿no? Va a poner contacto en que al ser enamorado o al enamoramiento con la sabiduría, con la felicidad y lo divino. Entonces, ¿qué quiere decir? Los renacentistas no van a ser del todo subjetivistas, ¿sí? O no se van a centrar solamente en la razón o solamente en el sentimiento, sino también se van a centrar en lo racional con la felicidad, ¿no? Con el amor. ¿Sí? Entonces va a haber una combinación de todo ello. ¿Ya? Entonces, el amor concebido como una experiencia trascendente, ¿no? Va a poner en contacto entonces al ser humano con lo divino, con lo racional, ¿ya? No solamente de manera subjetivista. Blanco. ¿Ya? Ahora, aquí la mujer va a ser un ente muy importante porque va a ser la musa inspiradora de los escritores, o para ellos va a ser lo más importante, ¿ya? Entonces, para ellos es un ser angelical de naturaleza muy celestial, que va a estar concebida como la doña Angelicata, y eso se va a ver en una de las obras, ¿no? Donde Dante va a presumirla o va a darla a conocer como un ente angelical que van a estar lleno de, la mujer va a ser el ente de salvación de las almas, ¿no? O del alma de Dante, que va a ser muy importante para él, ¿no? ¿Sí? A ver, y uno de los grandes representantes es Dante Alighieri. ¿Alguien conoce o algo, ha leído alguna obra de Dante? Chicos, No, Miss, yo no. ¿no conocen ninguna obra de él o un aspecto histórico de él? Yo tampoco, mis. Ya, muy bien. Entonces, Dante es uno de los escritores, sí, muy importantes del Renacimiento, el cual nace en Florencia, ¿no? Entonces va a tener muy arraigado su, las características del Renacimiento. Entonces es un renacentista, ¿no? Él nace en el año 1265 y fallece en Ravenna en el año 1321, ¿sí? Él es un perfecto ejemplo de lo humanista, ¿no? Del humanista. Entonces tenía muchos antecedentes de ellos, por ello que es muy importante. Ahora, va a escribir en la lengua vernácula, mejor dicho, en la lengua nativa de Florencia, ¿sí? Lo cual, este formato le va a dar un decisivo impulso como lengua, ¿sí?
de expresión literaria y con el tiempo se va a hacer la lengua italiana, se va a hacer de origen, ¿no? Se va a hacer originaria, va a ser importante, ¿sí? ¿Alguna duda? Ninguna, Miss. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, ahora, su obra maestra de Dante es llamada La Divina Comedia. La Divina Comedia. Esta es una obra, como les decía, muy importante, el cual nos va a narrar ciertos hechos religiosos, ¿sí? De divinidades y en donde te va a presentar con mayor realce las divinidades grecolatinas, ¿sí? Aquí Dante va a tener a alguien que le guíe, que va a ser sumamente importante, ¿sí? La Divina Comedia está escrito en tercetos, encadenados, ¿sí? ¿Qué quiere decir tercetos encadenados? Tiene un ritmo, ¿no? Entre las consonantes y las vocales. Y su forma métrica va a estar inventada por Dante, ya, o mejor dicho, que el formato va a estar escrita o va a ser en base a lo que Dante había planteado, ¿sí? Ahora, el propio autor va a estar acompañado por un grecolatino, mejor dicho, por un latino, ¿sí? Que es llamado Virgilio, en el cual junto a él va a recorrer el infierno, el purgatorio y hasta que Dante va a estar acompañado, va a llegar a Beatriz, el cual va a contemplar el paraíso con ella, ¿sí? Ahora, dentro de este texto se va a destacar mucho la energía expresiva, el desgarro emocional y la originalidad de sus imágenes, ¿no? Va a haber seres mitológicos dentro de la historia. Y su tema central va a ser el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta obra es sumamente importante porque nos va a dar a conocer todos los aspectos, ¿sí? Del Renacimiento. Ahora, otro de los escritores, sí, o representantes de esta época es Geoffrey Chaucer, que es nacido en el año 1343 y fallece en el año 1400 en Londres. Él ya es un lingüista que va a ser considerado como el padre de la literatura inglesa moderna y su éxito o su avance va a darse por el lenguaje, ¿no? Que va a ser visto como parte de la tendencia histórica general, hacia una creación literaria, ¿no? Pero una creación literaria vernácula, nativa, ¿no? Que va a seguir con este ejemplo de Dante, ¿no? En muchas partes de Europa. Ahora, él nos da a conocer la obra Los cuentos de Canterbury, ¿no? Que son cuentos escritos a finales del siglo XIV, ¿ya? En una de las obras más importantes de la literatura inglesa, ¿ya? Por la literatura inglesa. Ahora, esta historia va a ser contada por un grupo de peregrinos, ¿no? Que van a viajar desde Southwark a Canterbury, ¿para qué? Para visitar el templo de Santo Tomás de Becket en la catedral de Canterbury, ¿no? Va a girarse en torno a ello. Otro de los escritores y representantes es, ¿sí? Francois Villon, ¿sí? Nacido en el año de 1431, ¿sí? En el año 1431 en París y va a estar desaparecido en el año 1463. Los datos
acerca de Villon va a ser muy escasos, sí, son muy inciertos, porque él en sí desaparece, entonces se sabe muy poco de él, ¿no? Se dice que siempre él había sido un marginal, ¿ya? Un marginal. Entonces era, mejor dicho, un ser, se podría decir, despreciado, ¿no? Entonces muchos estudiosos van a exaltarlo a él como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, ¿no? Por su forma de escritos que él tiene. Ahora, él no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida, motivos que va a ser heredados de la cultura medieval, ¿no? Que él conocía a la perfección y los va a animar con su propia original personalidad. ¿Sí? Entonces, él en sí, es por ello que en base a sus historias, él en sí narra su historia, ¿sí? De cómo se desarrollaba la historia de esta época, ¿sí? Entonces él va a dar de manifiesto ello prácticamente en su obra de la Balada de los Arcados, narra prácticamente su desaparición, ¿no? El proceso de su desaparición. Entonces, la Balada de los Arcados es escrita cuando se esperaba su ejecución en la horca, ¿sí? Y su vida va a tener como referencia la Guerra de los 100 Años y su cortejo de brutalidades, ¿no? Que va a estar lleno de hambruna y de epidemias. Entonces, él va a ser acusado de asesinar al religioso Philip Seymour. Es obligado a huir de París. Ahora, y después él va a ser perdonado, pero nuevamente regresa al crimen y va a volver a ser encarcelado. Él es torturado y condenado a la horca, pero el juicio será apelado y la pena va a ser conmutada por 10 años de destierro de París. Es ahí donde se pierde el rastro de él, ¿sí? Después de este evento. Entonces acá tenemos representantes, ¿no? Garcilaso de la Vega, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Montaigne y William Shakespeare, ¿sí? Del que se habla mucho es de William Shakespeare, ¿no? Que es nacido en Inglaterra y se le conoce como el Cisne de Aibó, padre del teatro inglés y género dramático, ¿no? Teatro en el teatro. Muy bien, vamos a ¿Ya? empezar entonces. Otra de sus obras es Romeo y Julieta, una de sus obras, ¿no? Que narra el amor puro, ¿sí? Que va a ser conformado por 5 actos en donde se va a hablar de una pasión juvenil que va a sobrepasar los dilemas sociales, ¿no? De las familias enemigas entre los Capuleto y los Montesco. Entonces se narra esta historia donde Romeo va a conocer a Julieta en una fiesta de la casa de ella, en el cual se enamora desde la vez que la ve, ¿no? Entonces, pero como sus familias estaban en enfrentamiento, ellos no podían estar juntos, es por ello que se van a casar en secreto. Y después van a venir las muertes de Mercurio, de Teobaldo, en el cual a Romeo se le va a desterrar del lugar y va a temer en no volver a ver a Julieta. Entonces, a través de un padre, él va a comunicarse con Romeo, entonces planifican, ¿sí?, la supuesta muerte de Julieta para que pueda salir del lugar donde se encuentra y se pueda encontrar con Romeo, pero Romeo no tenía conocimiento de ello. Entonces, al encontrarla, Romeo la ve muerta, ¿no? Porque él no sabía. Entonces, al ver ella eso, él se da muerte, ¿no? Romeo se asesina con su daga y al momento que pasa ello, Julieta despierta y al ver que Romeo está muriendo, ella también se asesina con su daga y ambos mueren, ¿sí? Entonces, este es de un amor puro, un amor imposible que no se pudo concretar más que con la muerte, ¿sí? Otra de las grandes obras es Hamlet, ¿no? Que nos narra la duda y la venganza, ¿no? Hamlet también es una tragedia de 5 actos en el cual se va a describir la vida de Hamlet, ¿no? Que se va a encontrar con el fantasma de su padre, el cual le narra y le dice que la reina Gertrudis y su hermano Claudio lo habían envenenado. Entonces, al escuchar ello, Hamlet decide descubrir, ¿no? Entonces, como la duda le invadía, él decide con sus amigos a escenificar tal y como lo había narrado la muerte de su padre. O sea, a los cuales va su tío Claudio y Gertrudis
van y visualizan este teatro y Hamlet nota de que Claudio, su tío, se nota, se puede decir con dudas, ¿no? Se le nota el nerviosismo. Entonces, al ver ello, confirma de que Claudio en sí había matado a su padre. Entonces, él va a la habitación de su madre a reclamarle, ¿no? Por lo que vio. Entonces, pero Polonio llega antes y se va a esconder detrás de la cortina. Polonio era el padre de una de las chicas de las cuales estaba enamorado Hamlet, ¿no? Entonces, él se confunde y cree que es Claudio y lo asesina, ¿sí? Entonces lo mata. Entonces Ofelia, que es la hija de Polonio, cree que Dante, digo que Hamlet le ha asesinado, entonces se vuelve loca. Entonces pierde la razón, ¿no? Entonces ahí ella muere ahogada. Al llegar su hermano Laertes de Francia y al enterarse de lo sucedido con Polonio, pide que venganza, ¿no? Enfrentamiento con Hamlet. Entonces, por todos los medios intentan asesinar a Hamlet con ayuda del rey Claudio, ¿no? Pero finalmente muere en el juego de espadas, ¿sí? A Hamlet, ¿no? Muere Laertes, Gertrudis y Claudio, ¿no? A la llegada ya de Fortinbras a Noruega, va a descubrir que se va a quedar con el trono de Dinamarca, ¿no? Pero le manifiesta a Hamlet antes de su muerte que cuente la verdad de la muerte, ¿sí? Entonces es una historia sumamente interesante. ¿Sí, chicos? Ahora, para que me puedan comprender, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Para que lo puedan comprender mucho mejor. Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosenkrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar.
Mientras, su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Y si quieres ver más, mírate esto. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, chicos? Interesante, llamativa. ¿Qué rescatan de la historia? ¿Qué característica se cumple aquí con el Renacimiento? Se rescata a mí, o sea, que le había envenenado por su oído a su tío, no sé. Ujú, ya, pero ¿qué es lo que a ver, cuando yo me refiero a qué es lo que se rescata, qué es lo que coincide con las características del Renacimiento que hemos dado? Una historia, Miss. A ver, ¿qué características tiene el Renacimiento? ¿Cómo se identifica que una obra pertenece al Renacimiento? Llega a contar acerca de como una historia de cómo pasó, ¿no? Ujú. Ya, como una historia de cómo pasó. Pero a ver, ¿cuáles son las características del Renacimiento, chicos? Lo acabamos de ver, ¿ya se olvidaron? ¿Por qué se caracteriza el Renacimiento? ¿Mm? Chicos, a ver, Lourdes. Lourdes, ya, por la sinceridad, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Dina Paola. A ver, Mónica me dice, Miss, disculpe, en el módulo el tema es el romance. No, no, no. A ver, Mónica, hay que ubicarnos. Primero estamos con
el Renacimiento. No estamos con el romanticismo. ¿Mm? Chicos, a ver, ¿por qué más se caracteriza? El antropocentrismo, ya, el centro que es el ser humano, ¿no? Todo gira en torno al ser humano, ¿ya? Se deja de lado lo teocéntrico, ¿ya? ¿Qué más? De la antigüedad clásica, Miss. De la antigüedad clásica, de las guerras, ¿cierto? Y la concepción del hombre sobre el mundo, ¿ya? En eso se centra. ¿De chicos? A ver, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahí? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien, no tienen ninguna consulta. Muy bien, chicos, espero que sinceramente me hayan comprendido, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Espero mucho.